Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos sean todos ustedes a un programa más de Para Todos y Para Nadie, un podcast en el que nos gusta compartir la filosofía, pero sobre todo las preguntas filosóficas. Mi nombre es Arodi Rangel y como es costumbre, estoy aquí en la cabina de Frecuencia Aragón, la radio comunitaria de Faro Aragón, la fábrica de artes y oficios de este lado del mundo, del Bronx de Aragón. Y me encuentro hoy con mis compañeros en controles, Hernán y Gaby, que como siempre hacen posible la magia de la radio, la magia de escucharnos, de encontrarnos. Hemos llegado al programa número 3 de esta, que es la tercera temporada. Los invitamos, aprovechando el comercial, ¿no?, de las temporadas. Los invitamos a escuchar lo que hemos hecho en 2 ocasiones anteriores. Estamos, ya saben, en Facebook como Para Todos y Para Nadie. Tenemos también el canal en YouTube, Para Todos y Para Nadie. Y ahora también nos encuentran en Spotify. Ocasionalmente pondremos todos estos datos por ahí en redes. Invitarlos también a seguir las redes de Frecuencia Aragón y de aquí de Faro Aragón. Y pues bueno, les decía, es el tercer programa de la tercera temporada. Eso ha de ser cabalístico. Además ha sido un mes de coincidencias numéricas que Crista, Dios Crista. Pero bueno, es el programa 3 de la temporada 3. Hemos estado hablando de muchas cosas en esta temporada. Ha sido un ejercicio como de ir, ¿no?, y desmenuzar lugares comunes, estereotipos, situaciones. Justo el programa anterior, a propósito de la festividad patria, ¿no?, de esta cuestión de ser mexicanos, estuvimos hablando de lo que significa ser mexicana. Y hablábamos sobre todo de la condición de la mujer en la sociedad y la cultura en México. Lo revisábamos a la luz de Roger Bartra y de Marcela Lagarde. Y llegábamos a una conclusión que es un lugar que siempre puede moverse, ¿no? Pero en ese programa llegábamos al lugar, ¿no?, o a un lugar provisional. Primero, de comprender que sí, que en efecto las subjetividades femeninas, las mujeres en México, hemos sido colocadas en estereotipos bien específicos, que esos estereotipos hacen las veces de un cautiverio, ¿no?, en la medida en que las mujeres no pueden ser pensadas para sí mismas, sino siempre para alguien, decíamos. Y llegábamos justo a este lugar, ¿no?, que espero que compartamos, de lo importante y de lo necesario que es empezar a abrir esos espacios en los que hemos sido cautivas las mujeres y a abrir asimismo los otros espacios en los que hemos sido cautivos todos de una serie de imposiciones, ¿no? También hacia el final decíamos, bueno, claro, es muy evidente en el caso de las mujeres, es una cuestión histórica, es una cuestión lamentablemente que seguimos experimentando, viviendo, ¿no?, socializando, y que además ampara la violencia, ¿no?, la solapa, la justifica. Entonces, no pasábamos por alto eso, como no hemos dejado de pasar por alto un montón de situaciones, ¿no? En realidad vivimos todos en una serie de imposiciones de las que hoy vamos a hablar. Este programa número 3 se llama Deconstruir, así, con signos de interrogación, porque fíjense que es una palabra que seguro ustedes también ya han escuchado en más de una ocasión. Yo he tenido oportunidad de verla en memes, en un montón de memes, ¿no?, en contenidos de estos para pasar el rato y reír mientras uno está viendo alguna de sus aplicaciones. Pero hace poco me la encontré en una película. No les voy a decir cuál película, pero a lo mejor cuando les cuente el contexto, más de uno va a saber de qué se trata. Está un hombre que en el pasado fue víctima de una muy mala mujer que lo dejó plantado en el altar. Y y este pobre hombre, pasados los años, ¿no?, supera su situación de trauma, de haber sido dejado, ¿no?, de que lo hubieran cortado, y se empieza y empieza él a dar seminarios, pues de estos que son muy, pues no sé, ¿no? Todos nos reímos, pero
además todos apelamos a eso. Es una cosa bien extraña de pensar, pero estos seminarios pues de coaching, ¿no? De vida, de acompañamiento psicoemocional y de una serie de cosas por el estilo. Sus seminarios sobre masculinidades. Una cosa que no me latió, por ejemplo, de la peli es que se burlan de ese tipo de tentativas, ¿no? De abrir la masculinidad y de cuestionar esos lugares también comunes a partir de los cuales se nos ha dicho que los hombres son de cierta manera, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas es que hay que señalar es que lo hacen en tono de burla, se están burlando de ese tipo de situaciones. Y la otra que también está bastante mal, o no sé si mal, ¿no? Pero es una cuestión de la que vamos a platicar. Decía él, tenemos que deconstruirnos. Tenemos que hacer este ejercicio de construir la masculinidad tóxica en la que hemos sido paridos, criados, ¿no? Y educados. Entonces, me pareció un momento bien atinado hablar de esto en el programa, porque aunque usted no lo crea, de construcción, es una palabra de la filosofía. Es no vamos a decir un método de la filosofía, pero es una práctica filosófica, eso sí que es un hacer filosófico. A lo mejor ustedes creen que la filosofía tiene que ver con sentarse a pensar cosas muy profundas. Espero que luego de una serie de dosis de Para Todos y Para Nadie se hayan dado cuenta de que no es tanto solo sentarse y pensar cosas muy profundas, que en realidad estamos pensando el mundo, estamos tratando de entender qué es lo que tenemos alrededor, quiénes somos, en dónde estamos, qué hacemos. Y justo estas maneras de proceder filosóficamente, la manera de hacer preguntas, la manera de posicionarse respecto de una situación e ir y abrirla, inquirirla, desmenuzarla, deconstruirla. Es una de las cosas que hace particularmente la filosofía, no exclusivamente, pero es una de las prácticas de la filosofía, eso de ir y desmontar. A veces se entiende por deconstrucción destruir. Vamos a ver si realmente tiene que ver con destrucción. A veces se entiende por deconstruir, resquebrajar. Vamos a ver si tiene que ver con resquebrajar. A veces se entiende por deconstruir algo como, pues, estar a la moda, ¿no? Esto de ser un deconstruido o una deconstruida empieza a tener que ver más con la performática de nuestros atuendos, de nuestros peinados, de nuestro maquillaje, más que con un poner en cuestión, poner bajo sospecha, a la lupa, entre dos interrogantes fuertes, nuestras prácticas más cotidianas, ¿no? Se agota en una moda, se agota en un vocabulario de peli. Vamos a ver qué está pasando con esa palabra que empieza a estar en todos lados. Es el momento de nuestro primer corte. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Para Todos y Para Nadie. Estamos de vuelta en unos segundos. ¿Vas corriendo adelante? ¿Lo haces como pastor o como excepción? Un tercer caso sería el que corre huyendo. Primer caso de conciencia. ¿Eres auténtico o solo un comediante? ¿Un representante o la cosa misma representada? En última instancia, no eres más que un comediante simulado. Segundo caso de conciencia. ¿Eres tú uno que se queda mirando o que echa una mano? ¿O que se aparta la vista, se margina? Tercer caso de conciencia. ¿Quieres ir junto a los demás o precederlos? ¿O caminar solo? Hay que saber qué se quiere y qué se quiere. Cuarto caso de conciencia. Sentencias y flechas. En Crepúsculo de los ídolos, Friedrich Nietzsche. Estamos de vuelta aquí en Para Todos y Para Nadie. Recordarles que este programa, al igual que un montón de proyectos en Frecuencia Aragón, es posible justo gracias a Frecuencia Aragón, nuestra radio comunitaria de la Fábrica de Artes y Oficios Faro Aragón. Veníamos de platicar que esta palabra de construir empieza a ser
pues una palabra al uso, ¿no? Una palabra ya muy corriente, es cada vez más cotidiana, ¿no? Yo no sé qué pensarán ustedes y por favor díganmelo, pero yo la veo cada vez más, ¿no? Y la veo, no sé si con alarma, pues, pero la veo también muy malversada. La veo usada de maneras muy extrañas, muy sospechosas. Que algo está bien, que algo está mal. Recuerden ustedes que justo estuvimos platicando a propósito del lenguaje, que esas palabras de bien y mal en realidad no designan una realidad absoluta, una cosa que es o no es de acuerdo con la realidad, que incluso esa idea de realidad es también una palabra, ¿no? Que hemos construido y a partir de la cual tratamos de ordenar el mundo. Entonces, más allá de pelearnos si es o no correcto, si va o no va, hay que ir a ver de qué están hechas las cosas, eso sí. O sea, este gesto de ir a mirar y ver de qué están hechas las cosas sería uno de los antecedentes de una práctica como la de construcción. Justo en ese programa, y ahora lo vamos a traer de nuevo a colación, hablábamos de uno de los más famosos filósofos de la historia. A veces es más famoso por haber tenido un mostacho muy, muy gigante, y a veces también por una cosa que dijo que Dios había muerto, ¿no? Que quién sabe qué quiso decir con eso. Muchos creerían que es el grito de triunfo, ¿no? Ante una situación, y que efectivamente fue y bajó a Diosito de las alturas y le dio una estocada, cuando en realidad, pues, lo que Nietzsche está diciendo allí es que algo, algo hemos perdido, ¿no? Dios es también una palabra y por lo tanto es también parte de las cosas que nos hemos inventado para ordenar el mundo. A propósito de eso y a propósito de este personaje Nietzsche, en uno de sus libros que se llama El crepúsculo de los ídolos o Cómo se filosofa con el martillo, Friedrich Nietzsche nos invita a pensar en la filosofía como una acción de martillar. Pero cuando hablamos de martillar, tendríamos a lo mejor sí que imaginarnos este artefacto, ¿no? De la carpintería, de la que tenemos en casa también, ¿no? Esta cosa que tiene un mazo tremendo de metal y con el que clavamos cosas, pero también podríamos destruir cosas, justo. Podríamos imaginar que el gesto de la filosofía tiene que ver con destruir a martillazos algo. En realidad, Nietzsche parecía estar refiriéndose a otro artefacto que también se llama martillo y que a lo mejor muchos de nosotros ya no conocimos, pero quizás alguno entre ustedes recuerde el martillo del médico, un objeto muy sutil con la misma estructura del martillo convencional que usaban para ver nuestros reflejos. No sé si a alguno le hicieron examen con el martillo en las rodillas para ver si flexionaba correctamente. Además, se usa también, ¿no? en esta parte del abdomen para escuchar justo el interior, ¿no? de nosotros y ver si algo está resonando de mala manera, ¿no? Es más, esta acción de ir y con un martillo a auscultar, como hace un médico, un cuerpo, el cuerpo del delito, ¿no? ¿Cuál es ese cuerpo del delito? Pueden ser muchas cosas. Con Nietzsche abrimos la sospecha en la historia del pensamiento de que eso que habíamos llamado verdad, de que eso que habíamos llamado bien y mal, de que eso que habíamos llamado Dios, de que eso que habíamos llamado la realidad, eran sospechosos. Todos ellos personajes sospechosos. Con Nietzsche se abre la pregunta, ¿verdad? Cuando decimos verdad, ¿a qué nos referimos? ¿Qué ha pasado, ¿no? en la historia de la humanidad y qué ha sido verdad? ¿Ha sido siempre la misma la verdad? Con Nietzsche inicia también el gesto no solo de la sospecha, de decir, ¿la realidad? A ver, espérate, ¿qué es eso de la realidad?
Inicia también la sospecha y además la necesidad de ir a ver de qué están hechas esas cosas. Ok, la verdad vamos a decir que no es una cosa allá afuera que de alguna u otra manera tuvo que venir al mundo. Alguien la engendró, alguien la parió, está hecha de algo, tiene una procedencia justo, viene de algún lugar. Eso que nosotros llamamos la verdad, eso que llamamos la realidad, tiene una procedencia muy específica, no es una cosa absoluta, no está escrito en las estrellas, viene de algún lado. Y entonces con Nietzsche volteamos a ver ese lugar histórico, social, cultural, a partir del cual, esos momentos, a partir de los cuales hemos construido esos grandes mitos, ¿no? Porque también esa va a ser la cosa enseguida. Esas cosas no son verdades absolutas, son mitos, son ficciones, son cosas que nos hemos inventado. A Nietzsche le interesaba mucho hacer con este ejercicio, ¿no? De diapasón, de escuchar, de ir a ver y escuchar en las entrañas de esas cosas que hemos asumido como la cosa absoluta, la verdad absoluta, los lugares más ciertos, nuestras certezas más profundas. Le interesaba sobre todo ir y escuchar en esas entrañas, ¿no? Ir y ver sus reflejos para entender de qué estaba hecho eso. Y su siguiente sospecha tiene que ver con la moral. Cuando hoy se habla de deconstruir, yo lo he visto empleado mucho en hacernos de otra manera, de pensarnos de otra manera, como una especie de ejercicio, ¿no? Una especie de práctica que tiene que ver con nosotros mismos. Y regresando a esas sospechas nietzscheanas, eso que hay que ir a martillar, ¿no? Para escuchar de qué está hecho. Una de las cosas más fuertes, ¿no? Una de las cosas con las que nos habemos todos los días, todos, tiene que ver con las cuestiones de la moral. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Quién debo ser? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué es lo correcto? Ir y mirar en esas cosas, decía Nietzsche, es tratar de entender de qué están hechas esas categorías. Y Nietzsche encontró en la moral de Occidente, en una moral que pues también ha sido la nuestra, ¿no? Hasta ahora, y que justo estamos en este ejercicio de desmontar, de abrir, de ir y ver de qué está hecha. Decía Nietzsche, esa moral es una moral cristiana. Y la bronca con el cristianismo es que está basado en la culpa y está basado en el remordimiento y está basado en hacerse uno una pelota de sí mismo y reventar esa pelota contra sí mismo todo el tiempo, ¿no? Entonces, uno de los grandes hallazgos de este martillo nietzscheano va a ser esta cuestión de la culpa, esta cuestión del remordimiento y de cómo los valores a partir de los cuales se ha configurado la moralidad en la que aún hoy día vivimos, lo que hacen es sofocar nuestra vitalidad, ni más ni menos. Y es el gran descubrimiento de ese desmontaje, ¿no? De ese ir y mirar, a ver de qué están hechas las cosas, abrirlas, ¿no? O por lo menos tentarlas y ver, escuchar sus resonancias, a qué suenan, qué traen, de qué están hechas. Ese va a ser el primer gesto y tiene todo que ver con lo que pretendemos decir cuando decimos deconstruirnos. Ir y mirar, ir a ver de qué están hechas las cosas. Eso es además una manera crítica de acercarse, ¿no? No asumir sin más que algo es lo que es, sino ir y mirarlo, ir y ver de dónde viene y de qué está hecho. Por allí va. De eso se trata. Y cuando se trata de nosotros mismos, tendríamos que pensar en cuáles son nuestros supuestos más inamovibles, cuáles son nuestras creencias más acérrimas, de qué convicciones estamos agarrados, si es que tenemos convicciones, e ir y pasarles el martillito, no para desmoronarlas, no para destruirlas. O tal vez sí, ¿no? A lo mejor después de examinarlas uno descubre que hay que acabar con eso. Pero sobre todo para ver de qué está hecho, de dónde viene, de dónde me lo compré, ¿no? Por ahí va, de eso se trata. Este ejercicio, esta práctica del filosofar,
del deconstruirse. Vamos con nuestra siguiente pausa. Recuerden que esto es Para Todos y para Nadie y nos están escuchando desde Frecuencia Aragón. Estamos de vuelta en un momento. No basta con decir que la desconstrucción no puede reducirse a una mera instrumentalidad metodológica, a un conjunto de reglas y de procedimientos transportables. No basta con decir que cada acontecimiento de desconstrucción resulta singular o, en todo caso, lo más cercano posible a algo así como un idioma y una firma. Es preciso, asimismo, señalar que la desconstrucción no es siquiera un acto o una operación. No solo porque, en este caso, habría en ella algo pasivo o algo paciente. No solo porque no corresponde a un sujeto, individual o colectivo, que tomaría la iniciativa de ella y la aplicaría a un objeto, a un texto, a un tema, etc. La desconstrucción tiene lugar, es un acontecimiento que no espera la deliberación, la conciencia o la organización del sujeto. Ello se desconstruye, está en desconstrucción. Y en el C del desconstruirse, que no es la reflexividad de un yo o de una conciencia, reside todo el enigma. Querido amigo, me doy cuenta de que, al intentar aclararle una palabra con vistas a ayudar a su traducción, no hago más que multiplicar con ello las dificultades, la imposible tarea del traductor. Esto es lo que quiere decir a sí mismo desconstrucción. Carta a un amigo japonés. Jacques Derrida. Estamos de vuelta aquí en Para Todos y para Nadie, en la recta final de este episodio que se llamó Deconstruir, y vamos ya a darle a lo que va o de qué es esto, ¿no? Decíamos con Nietzsche la verdad, la realidad, lo bueno, la moral, bla, 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 un montón de construcciones que hemos puesto ahí delante, que luego asumimos que son verdaderas y que dice Nietzsche, como que si les pasamos ahí un martillito y las auscultamos, nos vamos a dar cuenta de que están hechas de cosas humanas, demasiado humanas. Que eso no bajó desde el cielo, que eso no tiene nada que ver con algo escrito en las estrellas. Y es el primer gesto, ¿no? O es uno de los gestos que podríamos encontrar en filosofía de esta práctica, que es una práctica, es un hacer, es un proceder filosófico de la deconstrucción. El papá de esa palabra, el papá de la palabra deconstrucción, es un filósofo que vivió el siglo pasado. De hecho, debió morir por ahí de los 90 tal vez. Entonces, en el tiempo es muy cercano a nosotros. Francés, Jacques Derrida, o como ustedes quieran. Pero bueno, este hombre Derrida trajo al mundo esa palabrita de deconstrucción. Y el mismo Derrida tenía mucha renuencia a describir qué era eso, a dar un significado, porque la práctica misma de la deconstrucción, a su entender, tenía que ver con no llegar a un lugar fijo, no llegar a una definición limitada, certera, ¿no? Sucinta, precisa de las cosas, sino todo lo contrario. Deconstruir es este gesto filosófico que busca, a partir de las líneas con las que nosotros tratamos de delimitar cosas en el mundo, ir y abrir esos límites y ver qué pasa. No se trata tanto de destruir, ¿no? Sino de desarmar, de desmontar. Como decíamos con Nietzsche, ir a ver de dónde vienen las cosas y de qué están hechas las cosas. Hoy la palabra, decíamos, tiene que ver, parece, con un ejercicio que llevamos hacia adentro, con una cosa que hacemos nosotros con nosotros mismos. Yo escucho a un montón de gente, y era el ejemplo que les ponía al inicio con esta película, hay que deconstruirse, hay que deconstruirnos.
¿Cuáles serían los lugares comunes, los lugares a partir de los cuales hemos construido nosotros las personas que somos? Bueno, sin duda, uno de ellos, si no es que tal vez el más importante, tiene que ver con el estereotipo social, ¿no? En este programa hemos hablado de estereotipos de género, de cuestiones de género, de si se es hombre o mujer. Hemos llegado en este momento de la historia a entender que somos más complejos que eso y que esas son imposiciones. Entonces diremos, deconstruirnos es dejar de ser hombres o dejar de ser mujeres. No, tiene que ver más con pensarnos fuera de los moldes que social, cultural y políticamente nos han impuesto, que son los propios de un hombre o una mujer. Incluso correrse de esas dos categorías. Deconstruirse entonces es dejar de usar faldas y empezar a usar pantalones. Tiene que ver con una cosa de cómo me veo, de cómo me visto, de cómo me presento ante el mundo. Les voy a contar otra cosa, ¿no? Deconstruirse tiene que ver también con dejarnos de lado a veces también a nosotros mismos. Cuando uno empieza a pensar de qué están hechas las cosas, a desmontar, a desarticular las categorías a partir de las cuales se piensa uno a sí mismo, se da cuenta de que uno mismo es una categoría. De que eso que llamamos yo o mí mismo es también a su vez una invención. Y entonces deconstruirnos no sería volvernos unos locos esquizofrénicos que se salen de su propia cabeza, tanto como poder mirarnos también desde lejos. No es un ejercicio de ensimismamiento y de yo, tanto como de entender que uno, al igual que todos, todas las demás, estamos atravesados por un montón de cosas, un montón de categorías, un montón de imposiciones que no nos hemos dado a la tarea de ir a ver de qué están hechas, si son nuestras, si nos las inventaron, si tienen que ver o no con nosotros. Pero es justo el ejercicio también de salir de uno mismo. Justo no tiene que ver tanto con, entonces yo soy el centro del universo y a partir de mí el mundo. No, tiene que ver más bien con incluso ponerse uno mismo en cuestión. Cuestionar uno mismo quién ha sido hasta entonces. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué actúo como actúo? Y también darse cuenta de que los otros, les otres, las otras, están a sí mismos atravesados por otro montón de cosas. Es más la posibilidad de abrirnos de vez en cuando a la realidad de los demás. Y además la posibilidad de hacer posible que algo imposible suceda. Es traer al mundo novedad, es abrirse a las posibilidades, no aferrarse a ideas preestablecidas, a dictados, ¿no?, morales, a recetas de la felicidad, ¿no? Es un lugar común justo pensar, sí, claro, y si uno se deconstruye, entonces va a ser feliz. ¿Qué es eso de la felicidad? Es también una cosa que hay que deconstruir, es decir, desarticular, abrir, ver de qué está hecha. Pensamos que tiene que ver a veces con realizarnos y luego, ¿qué es eso de realizarnos? Justo esta cuestión de deconstruirse o de deconstruir, ¿no?, o de ir de deconstructo por la vida, tendría que ver más con el ejercicio de la duda, de la crítica, pero de la crítica no en sentido de señalamiento, no decir, esto está bien, esto está mal, esto está pésimo, esto no, sino de mirar de qué están hechas las cosas, de qué estoy hecho yo mismo. Cuando pienso que lo ideal es que la gente tenga lo que merece, ¿de qué estoy hablando? Cuando hablo del amor no correspondido, ¿de qué estoy hablando? Cuando pienso que me rompieron el corazón, ¿de qué estoy hablando? Cuando digo que soy una persona veraz, o cuando pienso que soy cool,
o cuando pienso que soy único y detergente, ¿no? ¿De qué estoy hablando? ¿De qué está hecho eso? Decíamos, no es tanto, y además no es como que uno llegue entonces ya a estar en un estado de deconstruido, ¿no? O que llegue uno ya a haber deconstruido toda la realidad y entonces ese lugar al que llegamos ya es el lugar certero a partir del cual construir de nuevo el mundo. En realidad es más un ejercicio de seguir desarticulando siempre, justo ir y mirar las certezas, insertar la duda, hacer posible que algo se abra ahí donde estamos más ciertos, ahí donde creemos que nada se tambalea, ahí donde decimos, esta es la persona que soy y esto es lo que creo del mundo, es allí donde hay que insertar la duda y hay que ir y abrir las cosas. Es un ejercicio justo de la filosofía. Si de algo se ha tratado la filosofía en la historia, de eso que hemos llamado el pensamiento filosófico, ha sido ese ejercicio de dudar, de ir a abrir y de hacer posible algo diferente. La vez anterior decíamos, tiene que ser posible para las mujeres habitar realidades distintas, vivir de maneras diferentes a las que se han establecido, a las que se han normalizado, a las que se han estigmatizado. Hoy diríamos, tenemos que hacer este ejercicio de deconstruirnos y de deconstruir lo que es para nosotros el mundo, la realidad, los otros, abrirnos, salir de nosotros mismos, de esta cosa yoica de todos los días en la que estamos todos siempre ensimismados y hacer posible otros mundos, otras realidades, otras maneras de estar en el mundo. Justo es eso. Y el entender que no se llega a un puerto seguro, sino siempre a algo que puede recomenzar, que puede volver a empezar. No hay una meta, no es como, ya lo logré. Es un ejercicio, pues no sé si de todos los días, porque no sé si los filósofos son filósofos todos los días, pero la invitación de la filosofía es siempre, por lo menos una vez en la vida, a dudar, a deconstruir lo que hemos asumido hasta ahora como más certero. Hemos llegado así al final de este episodio de Para Todos y Para Nadie, es el episodio número 3. Recuerden que esto fue posible gracias a Frecuencia Aragón, la radio comunitaria de la Fábrica de Artes y Oficios Faro Aragón, que estuvieron conmigo en controles Hernán y Gaby y que pues nos encontramos la próxima. Muchas gracias por escuchar.